gusto, qué placer, qué enorme bendición estar acá reunidos un domingo más donde vamos a compartir de nuestro tiempo dominical. Hoy es una tarde especial, hoy es la tarde que ha hecho el Señor para usted, que ha hecho el Señor para mí. Así que venimos en esta tarde a compartir un tiempo maravilloso, un tiempo especial, amén. Así que démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, ahí en su casita, ahí donde usted está. Dígale: Señor, gracias, gracias Señor por tus maravillas, gracias Señor por sus bendiciones, gracias Señor por todo lo que tú me permites tener hoy. Gracias Padre de la gloria, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanas, mis hermanos, de verdad, bienvenido a cada uno de ustedes. Qué enorme bendición, qué enorme placer poderles tener hoy en esta transmisión. Amén. La iglesia no se detiene, la iglesia sigue hacia adelante. Aquí estamos transmitiendo en línea, así que este tiempo es para que lo aprovechemos, para que le saquemos el mayor provecho, que pongamos mucha atención a lo que Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas. Amén. Antes de orar, antes de poner este tiempo en las manos del Señor, quiero dar unos pequeños anuncios. Dios primero, el culto de oración, el tiempo de oración que hacemos el martes a las 7 de la noche, lo vamos a estar haciendo el martes a las 5:45 de la tarde. 5:45 de la tarde, el martes vamos a estar transmitiendo el tiempo de oración. Así que usted anote esa hora, martes 5:45, vamos a transmitir el tiempo de oración. Ya que a las 7 de la noche pues tenemos un seminario de servidores por en la plataforma Zoom. Así que servidor, usted que está ahí conectadito, anote ese horario, 7 de la noche, seminario de servidores. Amén. A las 7 de la noche el martes, y a las 5:45 de la tarde tendremos el tiempo de oración. Amén. Así que es importante tener bien especificaditos sus horarios, porque siempre es bueno. Amén. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Padre de la gloria glorificándose en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta linda tarde, Dios, venimos delante de ti primeramente, Dios, dándote infinitas gracias por darnos la enorme bendición, Señor, de gozarte la vida, por darnos la bendición de podernos congregar un domingo más. Señor, gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Ebenezer, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Presentamos este tiempo en tus manos, pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestras vidas, pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú poniendo la palabra en mi boca. Padre, que en el nombre de Jesús, que todo lo que realicemos, hagamos o hablemos, Señor, sea direccionado por tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le invito a que alce sus manos ahí donde tú estás y que le digas: Señor, te adoro, Señor, te exalto, te alabo. Alza tus manos ahí en tu casa y empiece a adorar por medio de este canto, y dígale: Señor, yo te adoro, yo te exalto, que tu Espíritu descienda a mi vida, que tu Espíritu descienda en mi corazón, en el nombre poderoso de Cristo. Que tú descienda, Señor, cada día más fuerte sobre mi vida, que tu Espíritu, Señor, me llene de tu presencia cada día, que tu Espíritu, Señor, llene a cada miembro de nuestra congregación y a cada persona, Dios, que está hoy conectada junto a nosotros. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu descienda. Señor, lucharemos para cuidar siempre de tu presencia en nuestras vidas. Señor, lucharemos para no alejar de nuestras vidas al Espíritu Santo, para no contristar al Espíritu Santo. Señor, porque hoy más que nunca necesitamos de la presencia, de la unción, de la gloria y el poder del Espíritu de Dios. Señor, reprendemos, Señor, todo aquello, Señor, que quiera venir a causar, Padre, un enfriamiento espiritual a nuestras vidas, una sequedad espiritual. Señor, por eso, Padre, hoy, Señor, presentamos delante de ti la palabra que traemos.
Una palabra, Señor, en la cual, Señor, nos confronta. Una palabra en la cual, Señor, Padre, siempre habla nuestras vidas como, Señor, tú nos pones como ejemplo el termómetro espiritual. Señor, en el nombre de Jesús presentamos esta palabra pidiéndote, Espíritu Santo, que entendamos y que tomemos esta palabra, Señor, como un balance, como un termómetro, como un espejo a nuestras vidas para ver cómo estamos, Señor, conforme a lo que veníamos haciendo, en lo que estamos haciendo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hermana y hermano, Señor, que se está congregando en esta tarde. Señor, aprovecho este momento para orar por cada hermana y cada hermano, Señor, que hoy están padeciendo algún problema de salud, Padre, llámese como se llame, de gripe, calentura, COVID-19, no sé, Señor, y cualquier otra enfermedad. Te pido, Señor, que tú te glorifiques. Señor, oramos, Señor, Padre, por aquellos que están pasando, Padre, alguna depresión, alguna tristeza, se sienten afligidos, Señor, que ese espíritu, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por don Daniel allá hasta Cañas, Guanacaste, Señor, el cual se encuentra, Padre, convaleciente de salud, se encuentra en un estado crítico de salud, pero Dios, sabemos que tú eres el Dios de milagros, el Dios de prodigios, un Dios que puede cambiar cualquier expediente en el nombre de Jesús, y declaramos salud divina para él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Démosle otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, que de verdad bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes este tiempo de palabra, este tiempo de ministración. Así que prepárese ahí, como siempre lo he dicho, con su lapicerito, su lápiz, con su cuaderno, su libreta de apuntes, y vayamos a la palabra. El domingo pasado iniciamos una serie que terminamos hoy, la cual se llama El Termómetro Espiritual. ¿Cómo se llama la serie? Termómetro espiritual para ser más y mejor. Termómetro espiritual para ser más y mejor. Amén. Entonces hoy venimos a terminar esta serie. Puede ser que usted no se conectó la semana pasada, no pudo congregarse. Bueno, si usted hoy está aquí congregadito, yo quiero decirle que usted pues no se va a perder del todo la primer parte. Voy a dar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Amén. ¿Por qué el termómetro espiritual? Porque el termómetro espiritual es para evaluarnos. Por ejemplo, cuando un niño está con gripe, cuando una persona está con gripe, va a ver ahora con esto del COVID-19, dependiendo donde usted llegue, le toman con un aparatito la temperatura, a ver cuánto está midiendo esa temperatura, si está alta o si está baja. Bueno, el termómetro espiritual viene siendo un espejo, un reflejo para nosotros. ¿Cómo? El termómetro va a ser la palabra va a ser el termómetro para nosotros. Lo que vamos a escuchar va a ser el termómetro para darnos cuenta cómo estamos caminando en el Señor, si realmente hemos venido avanzando en el Señor o más bien vamos como el cangrejo hacia atrás. Amén. El termómetro espiritual, cuando nosotros espiritualmente estamos en avanzada, estamos creciendo, estamos caminando fuerte en el Señor, el termómetro espiritual o la vida espiritual en crecimiento nos va a llevar a ser más y mejor. Cuando usted en el Señor está sumergido en el Señor, metido en el Señor, eso nos va a llevar cada día a ser más y mejor. Independientemente, escuche esto, mis hermanos, independientemente de lo que estemos pasando, porque estar bien en el Señor no significa si estoy pasando una vicisitud o no estoy pasando una vicisitud, porque hay gente que cataloga o hay gente que compara que estar bien en el Señor es que si yo estoy bien financieramente, es que yo estoy bien con el Señor. Y tal vez es una persona que sí se congrega, pero su vida espiritual está muy lejos de estar acorde con lo que Dios manda en su palabra. Pero como le está yendo bien, tal vez en su trabajo, en su negocio, no tiene problemas, está bien de salud, piensa, no, yo estoy bien. No, es que el estar bien con Dios es totalmente aparte, o el caminar bien espiritualmente delante de Dios es totalmente aparte de lo que estemos viviendo en esta tierra. ¿Por qué? Porque en esta tierra podemos estar pasando dificultades, pero ser un buen hijo de Dios, tener una linda vida espiritual, tener un buen tiempo con Dios,
para conversar con Él. Amén. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando somos personas espirituales? Bueno, aquí empieza el termómetro de Dios. Aquí empieza el termómetro espiritual de Dios a medir nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra de Dios a 1 de Corintios capítulo 2 versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es tan sencillo darme cuenta yo, si yo he bajado mi nivel espiritual, porque mire, no hay quien se lo mida, pero es que por eso el termómetro espiritual es para que usted mismo se dé cuenta. Por eso la palabra nos confronta, porque cuando dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dese cuenta usted cómo ha venido hablando este último tiempo. Si este último tiempo su vida, o usted ha venido hablando o moviéndose o haciendo cosas conforme a lo espiritual o conforme a la carne, conforme al Espíritu o conforme usted cree que es la mejor forma de moverse. Amén. Y dice 1 Corintios versículo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hermanos, cuando ya una persona, tal vez hay personas que han venido o venían en el Señor caminando bonito, metido en lo espiritual, haciendo cosas para Dios. Pero si usted empieza a ver que ya usted empezó a dejar de hacer lo que hacía antes, empezó a dejar de orar, de leer la Biblia, ya usted, sus palabras ya no son las mismas que usaba antes, entonces ya usted tiene que empezar a evaluarse y decir, no, yo he perdido vida espiritual. ¿Por qué? Porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso una persona del mundo no puede entender muchas veces, o no puede entenderlo mucho, nunca va a entender lo que es espiritual. Una persona del mundo no va a entender a una persona que ama lo espiritual, que busca lo de Dios. ¿Por qué? Porque su temperatura espiritual está por debajo del nivel que debe estar. Amén. Entonces, como hijos de Dios, Dios hoy nos está midiendo la temperatura espiritual. Dios nos está midiendo a qué nivel podemos estar. ¿Cómo? Bueno, usted mismo va a ver esa medida. ¿Cómo? A través de cada palabra, de cada punto que vamos a compartir. La semana pasada vimos 4 puntos. Un repaso rápido del primero. Su condición espiritual se refleja en su actitud hacia la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. ¿Cómo es su actitud hacia la palabra de Dios? En 2 sentidos. Uno, hacia cómo lee usted la palabra de Dios. ¿Saca tiempo para oír la palabra de Dios? ¿Saca tiempo para leer la palabra de Dios? Y la más importante, su actitud hacia aplicar la palabra de Dios. ¿Realmente estamos aplicando la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque eso va a medir mi espiritualidad. Eso Dios va a medir mi espiritualidad. Entonces usted tiene que hacerse un autoexamen ahí, con ese termómetro que Dios está poniendo hoy en su boquita o aquí debajo del brazo, para medir su temperatura espiritual, cómo está. Hoy Dios nos está midiendo y usted se va a evaluar cómo. No, sí es cierto. Mira, yo antes leía mal la Biblia, ya no la volví a leer. Antes yo leía un libro, ya no volví a leer ni un libro. Ya yo no volví a leer cosas de Dios. Mira, sí es cierto, he dejado de instruirme en la palabra. Y lo peor, antes hacía esto que la palabra me decía que hiciera. Antes me congregaba más, que no estamos haciéndolo presencialmente, pero sí, está virtualmente. Pero mira, ni me he vuelto a congregar virtualmente. Eso es un buen termómetro para usted darse cuenta. Amén. Entonces su condición espiritual se va a reflejar en su actitud hacia la palabra. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, juntos, ¿dónde? En la casa de Dios, leyendo la palabra. Dice, porque perseveraban en la doctrina. ¿En qué? ¿Y qué es la doctrina? La palabra de Dios. Amén. El punto 2 decía, de la semana pasada, su condición espiritual se va a reflejar en su actitud hacia el congregarse, lo que hablábamos ahorita. ¿Cómo es su actitud hacia congregarse? Ay, pastor, pero es que la iglesia, el local está cerrado.
Sí, el local puede estar cerrado, pero que yo sepa, desde que el Ministerio de Salud nos mandó a cerrar, nos hemos estado congregando virtualmente. En todos estos meses, que son 5 o 6 meses por ahí, ¿cuántos en vivos que hemos tenido usted ha estado? ¿Cómo ha sido su actitud hacia congregarse? No, qué pereza. Después lo veo. No, es que si usted está metido, usted tiene que tomar estos tiempos. Un día como hoy, decir, no, este es mi culto, yo tengo que estar ahí, yo tengo que congregarme. Eso va a reflejar su espiritualidad delante de Dios, no del pastor, no de los líderes, no, delante de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a decirle, Dios, es que me interesa lo suyo, necesito alimentarme, retroalimentarme. Amén. Porque dice que entonces su condición espiritual se refleja en su actitud hacia el congregarse. Una persona que pasan 2 domingos, 3 domingos y no se congregó a ver un en vivo. Una persona que pasó 2, 3 jueves y no se congregó, pasó 4 semanas de cultos de oración y no se congregó. Es una persona que está dejándole a Dios mucho que pensar en el área espiritual, porque el espiritual siempre va a querer estar en las cosas espirituales. Amén. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, dice, ¿en dónde? En el templo. ¿Por qué? Porque ellos amaban el congregarse. Este pueblo amaba el congregarse. ¿Ama usted el congregarse? Puede hacer que ya muchos se han hallado tanto por lo virtual, por los cultos en línea, que ya muchos pueden estar diciendo, qué pereza, ya volver otra vez, ya ahorita volvemos otra vez a congregarnos presencialmente. No, hombre, es que aburrido. No, hombre, mejor en la casa, ahí a pata cruzada, con un vasito de café, viéndolo por el teléfono, por la pantalla de mi televisor. No. Usted tiene que amar el congregarse, estar unidos. Amén. ¿Por qué? Porque dice que en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cada día dónde? En el templo. Amén. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, ellos se gozaban entre hermanos. Hermanos, ya hay personas que, hermanos de la iglesia, que han perdido la comunión los unos con los otros. Y eso no debe de ser así, porque aunque no estemos en cultos presenciales, usted debería estar hablando con sus hermanos, mensajeando a sus hermanos, llamando a sus hermanos. ¿Cómo están? ¿Por qué? Porque eso es parte de armar el congregarse. Amén. Y eso va a medir su espiritualidad. Hágale números. Hermano, hágale números usted a eso. ¿Cómo está ese asunto? Amén. ¿Cómo está ese asuntito ahí? Dice el punto 3 de la semana pasada. El punto 3 dice, su condición espiritual se refleja en su actitud hacia la evangelización. Aleluya. ¿Cómo ha sido su actitud hacia evangelizar? ¿Cómo ha sido su actitud hacia llevar la palabra a los demás, cuando en este tiempo de pandemia es cuando más debemos hablar de Cristo? ¿O más bien hay que volver a ir a evangelizar a usted? Hágale números a eso. ¿Qué es lo que más ha estado hablando usted en este tiempo? ¿Qué es lo que más ha estado haciendo usted en este tiempo? Escondiéndose del virus y hablando menos de Cristo. No, hay que hablar de Cristo donde quiera que se mueva. Y mentira que usted no sale de su casa porque en algún lado ha tenido que ir a la pulpería, a donde un vecino, a algún lado. Y hay que aprovechar el tiempo de hablar de Cristo. Amén. Hay que aprovechar el tiempo de hablar de Cristo. Hay que aprovechar el tiempo de hablar de Jesús. No podemos despreciar el momento. No podemos despreciar el momento. Amén. ¿Por qué? Porque eso va a hablar de su vida espiritual. Eso va a hablar de realmente la unidad, la comunión que tiene usted con el Padre Celestial. Amén. ¿Por qué? Porque Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Quiénes? Los que fueron esparcidos. Recuérdese que en aquel tiempo los discípulos fueron disparcidos, fueron por causa de la persecución que había contra ellos. Y ellos, en vez de irse a llorar, en irse a esconder, ¿qué hicieron? Dice que se fueron a anunciar el evangelio de Cristo. Se fueron a predicar el evangelio, sin importar lo que estuvieran pasando, lo que estuvieran viviendo. Ellos tenían claro cuál era la misión. ¿Pero por qué? Porque ellos realmente tenían una vida espiritual llena del Señor, una vida espiritual en la cual tenían claro cuál era la misión que tenían que cumplir en esta tierra. ¿Cuál es la misión que usted y yo debemos de cumplir en esta tierra? Predicar el evangelio de Jesús.
predicar la palabra de Jesucristo, no callar la palabra del Señor, aleluya. Tenemos que hablar, tenemos que predicar el evangelio, porque hoy Costa Rica y el mundo entero están necesitados de que usted y yo hablemos más de Cristo que de otras cosas, hablemos más de Jesús que de otras cosas, y eso va a hablar de su vida espiritual. A mí no me puede decir alguien que es espiritual y no predica el evangelio. A mí no me puede decir alguien que es espiritual y no le habla al vecino, un amigo de Jesucristo. Usted no puede decir que es espiritual y permite que se hablen otras locuras y no se hable de Jesús. Usted no puede decir que es espiritual y no ama congregarse. Usted no puede decir que es espiritual y su actitud hacia la palabra es totalmente pésima. El espiritual ama la palabra, vive la palabra. El espiritual ama congregarse. El espiritual ama, aleluya, evangelizar el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Eso hace un espiritual. Pero el que dice espiritual y hace lo contrario no puede ser espiritual delante de Dios. Perdónenme y discúlpenme, pero el espiritual ama llevar la palabra de salvación en todo lugar, en todo momento. Amén. ¿Qué lo hace? El espiritual. Pero a veces hay más excusas que predicar el evangelio de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Punto 4 de la semana pasada. Su condición espiritual refleja su interés hacia las cosas espirituales. Su condición espiritual dice que refleja su interés hacia las cosas espirituales. ¿Cómo es su interés hacia las cosas espirituales? ¿Cómo es su interés hacia lo espiritual? ¿Cómo es su interés? Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué? En las oraciones. Alguien que me diga que es espiritual pero no ama las convocatorias de oración, una persona puede decir: pastor, yo soy muy espiritual, pero no ama orar, no ama ayunar, no ama leer la Biblia, se convoca a vigilia, no aparece. Pastor, pero ¿cuándo? Tenemos tiempo, sí, pero aparecen los cultos de oración virtuales. No. El que es espiritual ama, por eso dice el punto 4, ama las cosas espirituales. Y eso va a reflejar su condición espiritual. Porque alguien que no ama lo espiritual no puede tener una buena condición espiritual. Por ejemplo, un atleta no puede ser un buen atleta si no tiene buena condición física. ¿Cómo va a ser? Porque en cualquier deporte el atleta tiene que tener condición física. Por lo general, todos los deportes necesitan condición física. Hasta el momento yo no he visto algún deporte que no se ocupe de la condición física. En algo se ocupa la condición física. Y para eso hay que tomar condición física, salir a trotar, salir a caminar, salir a correr, a hacer bicicleta, no sé, buscando un acondicionamiento físico. Entonces su condición espiritual va a estar concebida a través de la búsqueda espiritual. ¿A través de qué? De buscar los métodos de estar en las cosas espirituales. Pero si usted no ama estar en las cosas espirituales, usted no puede decir que es espiritual. Amén. A veces golpea esto porque hay gente que dice: pero yo tengo 20 años de ir a la iglesia, pero 20 años y sigue siendo la misma persona. Porque algo que hace la búsqueda espiritual es cambiarnos. Es cambiarnos. No podemos pasar 20 años dizque siendo cristianos y seguimos con las mismas mañas, las mismas costumbres, actitudes, haciendo lo mismo. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Porque más bien vamos como el cangrejo para atrás. Y eso es falta de búsqueda espiritual. Falta de estar metido en lo espiritual, de amar lo espiritual. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos al punto 5 ya el de esta semana. Punto 5. El que es espiritual se goza de las cosas espirituales. Aleluya. El que es espiritual se goza de las cosas espirituales. El que es espiritual, hay vigilia, aleluya, gloria a Dios, vigilia. Y empieza a anunciar: va a haber vigilia, y está con esa emoción. Viene una vigilia, gloria al Señor, qué bueno
pastor, estoy feliz, viene una vigilia, culto de oración, qué bueno, pastor, hay convocatoria de ayuno, qué bueno, hay ayuno congregacional, aleluya, qué bendición. ¿Por qué? Porque eso va a hablar de tu vida espiritual. Pero el que está diciendo, no, más bien ojalá ni ponga un ayuno. Y si se convocó un ayuno y la semana que sigue se convoca otro ayuno más. No, de qué pereza. ¿Ah? Entonces eso no habla bien de tu vida espiritual. Eso no habla bien delante de Dios de su vida espiritual. Y aquí yo no estoy diciendo que es que usted no sea espiritual. Es que Dios le está midiendo con el termómetro, con la palabra. Usted se tiene que estar evaluando. Usted tiene que estarse evaluando. ¿Cómo está su vida espiritual? Ahí está el termómetro de Dios hablándote. Amén. ¿Por qué? Porque dice que el que es espiritual se goza de las cosas espirituales. Hechos 2:47. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué hacía? Alabando a Dios. O sea, gozándose en las cosas espirituales. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que cuando el pueblo de Dios se goza en lo espiritual, cuando el pueblo de Dios se goza de convocatorias espirituales, eso va a mover va a generar un espíritu donde la gente va a ser atraída por lo espiritual, porque la gente va a querer lo que usted tiene. La gente va a querer lo que yo tengo. Cuando usted y yo nos gozamos de lo espiritual, la gente va a querer lo espiritual. El pueblo va a querer lo espiritual. Tu vecino va a querer lo espiritual. Tu familia va a querer lo espiritual. Pero no que usted diga, yo soy espiritual y tu familia te ve haciendo lo que es contrario a lo espiritual. Entonces la gente dice, no hombre, para ser así mejor, no voy a ningún lado. Amén. Tenemos que marcar la diferencia, hermanos. Y esta palabra, como siempre lo he dicho, primero Dios me la está aplicando a mí para después hablarle a usted. Porque hay pastor con lo que viene. No, tranquilos. Primero pasé yo por el bisturí divino. Primero pasé yo por el bisturí de Dios. Primero me está pasando Dios por aquí. Hermanos, tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de hacer las cosas. Tenemos que cambiar si queremos ver las bendiciones, los proyectos a nuestro favor, abrirse o posesionarse. Pero hay que cambiar. Porque si no cambiamos no vamos a ver lo de Dios. Las bendiciones de Dios que no añaden ni tristeza, dice, ni dolor. Amén. No traen consigo ni tristeza ni llanto. Tenemos que cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque el que es espiritual se goza de las cosas espirituales. ¿El que es qué? Espiritual. Porque quizás ya hay gente que dice, hoy un culto es algo espiritual. Y muchos dicen, ay, culto hoy jueves, otro domingo otra vez. No, hombre, qué pereza. Yo no me voy a congregar hoy. Yo no voy a ver ese en vivo hoy. Por si puedo ir al pastor, casi decir lo mismo siempre. Oh, tremendo. Es ahí donde Dios dice, entonces, ¿dónde está su espiritualidad? ¿A dónde está lo que usted dice que Dios ha hecho en tu vida? Porque el espiritual ama lo espiritual. Amén. Y no hay más. El espiritual ama lo espiritual. Y punto. Aleluya. Punto 6. Su condición espiritual se refleja en su actitud hacia las cosas espirituales. Vea que es diferente acá, porque vimos en el 5, el que es espiritual se goza de lo espiritual. Y el 6 dice, su condición espiritual se refleja en su actitud hacia las cosas espirituales. ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo es su actitud hacia las cosas espirituales? Usted oye un proyecto de la iglesia, usted oye un proyecto que el pastor habla, usted oye algo que el pastor quiere hacer que va ancho en las cosas espirituales y usted está ahí, pastor, aquí estoy. Pastor, ¿en qué me necesita? Pastor, aquí voy. En el momento que el Señor nos ocupa, estar ahí. ¿Cuál es su actitud cuando el Señor te llama? Que hay algo que hacer es para, por ejemplo, una vigilia, la logística. Pastor, aquí estoy. ¿Cómo es actitud? Cuente conmigo, pastor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué tengo que servir? ¿Cómo es su actitud hacia las cosas espirituales? Amén. ¿Por qué? Porque si su actitud está primero en recibir lo terrenal más que lo espiritual, estamos mal. 1 Corintios 9:11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material.
Si nosotros estamos mal en pensar en lo material o en lo natural antes que lo espiritual, estamos mal. Si mi actitud primero es lo terrenal antes que lo espiritual, estamos mal. Tenemos que entender que tenemos que poner nuestra mirada, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, todo en lo espiritual, con una buena actitud. Tener una buena actitud. ¿Qué es una buena actitud? Bueno, es que el espiritual ahí se va a ver. Uno como pastor, hay una campaña, mira, fulanito, sultanito, ocupo que me ayuden en esto. Sí, pastor, claro que sí. Pero la actitud muchas veces, ay, voy a ver, es que no sé, puede hacer que sí, es que no puedo. Y siempre es una negativa, una mala actitud hacia las cosas espirituales. Dios toma en cuenta nuestra actitud hacia las cosas espirituales. Amén, hacia las cosas que espirituales. Aleluya. Aleluya. Punto 7. Vamos a ir al punto 7. Mi actitud hacia la oración revela mi espiritualidad. Aleluya. Mi oración, dice, mi actitud hacia la oración revela mi espiritualidad. ¿Cómo es su actitud hacia la oración? ¿Cómo es? ¿Le rehuyes? Anda buscando la forma de no orar. Anda buscando la forma de no congregarse o no estar en los cultos de oración. Anda buscando la forma cómo no orar. ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo es su actitud en lo privado en la oración? ¿Cómo es su actitud cuando está solito en su cuarto, en su casa, en su carro? Anda caminando. ¿Cómo es? ¿Anda orando? ¿O anda pensando en otras cosas? ¿Se acuerda de orar solo cuando viene una situación difícil? Cuando está pasando una vicisitud, un momento duro, porque todo mundo busca la oración cuando están los problemas a flor de piel. Pero cuando las cosas están ahí, ni se acuerdan de orar. Es tiempo de entender de que mi actitud hacia la oración va a reflejar mi espiritualidad. Porque a Dios yo no lo puedo convencer de que yo soy espiritual y no tengo comunión con Él, pero ni un minuto. A Dios yo no lo puedo convencer que soy espiritual y yo no tengo una relación íntima con Él. Amén. Aleluya. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego. Aleluya. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego. ¿Qué hacían? Perseveraban. Es decir, de que no lo hacían en vez en cuando. Y ojo, porque aquí hay algo tremendo. Cuando la palabra dice perseveraban, eso significa, porque es cierto, el diablo va a poner desánimo. El diablo va a poner de que qué pereza orar. De que estoy muy cansado, ahora más tarde oro, mañana oro. No, yo no quiero orar. Cuando la Biblia habla de perseverar es de que tuvieron que hacer un esfuerzo extra para cumplir y esforzarse a orar. Eso va a hablar de su espiritualidad. ¿Por qué? Porque va a haber un esfuerzo. Por eso la Biblia dice esforzados y cobrad ánimo. Hay un momento donde hay que esforzarse. Decir, no, yo por más cansado que esté, yo no me puedo acostar sin orar. Porque eso va a hablar de tu espiritualidad. Que usted se va a brincar hasta el cansancio para con tal de tener un tiempo de intimidad con Dios. Pero no, es que vengo muy cansado. No, es que no tengo tiempo. No, es que el trabajo, me levanté tarde. Pues madrugue más. 5, 10, 15 minutos antes y hable con Dios. Amén. Hable con Dios. Tenga tiempo con Dios. Que se levantó a las 12 del día al final de cuentas. Bueno, pero que su primer tiempo sea con Dios. Pero no, se levanta viendo a ver qué se come. Uy, que me desperté tarde, me agarró tarde para el trabajo. ¿Y el tiempo de Dios? Pero yo soy espiritual. Dios me va a usar a hacer milagros y prodigios. ¿Cómo? ¿Cómo si no tiene intimidad con Dios? Porque dice la palabra en Hechos 1:14, y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego. Perseveraban, es decir, que el asunto no era fácil. Porque si algo busca el diablo es que nos dé pereza de orar. Si algo busca el diablo es que nos dé pereza de tener un tiempo con Dios. Si algo busca el diablo es que cada vez que usted va a orar venga alguien a entorpecer ese tiempo. Venga un pensamiento, venga un problema a su mente, porque eso lo usa el diablo. Cada vez que quizás alguien quiere orar, porque me ha pasado.
Cada vez que uno va a buscar ese tiempo, viene el enemigo, pum, con un dardo a la mente. Y es ahí donde hay que sobreponerse a eso y decir, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y ubicarse y decir, este es el tiempo de buscar a Dios, el tiempo de tener intimidad con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ellos, dice, perseveraban como unánime, juntos, todos. Dice, en oración y ruego. Pero hoy la gente quiere ser espiritual, hoy la gente quiere ver bendiciones de Dios, hoy la gente quiere que Dios los use y no quiere intimidad con Dios, no quiere ser perseverante en la oración, no quieren ser perseverantes en buscar la presencia de Dios, hermanos. Y yo le voy a decir una cosa, alguien que no es perseverante en la oración está dejándole a Dios mucho que desear en su vida espiritual y es un alguien que está pronto a caer en pecado, es un alguien que está pronto a caer en los brazos del enemigo, es un alguien que está pronto de caer en adulterio, en fornicación, en robo, en borracheras, en drogadicción. Es un alguien que está pronto de caerse en un montón de cosas porque está descuidando lo que le da poder al cristiano, que es la oración. Porque dice la palabra que el poder del cristiano está en la oración. Y eso va a hablar de su espiritualidad. Amén. Por más que queramos hacer piruetas y creer que con un medio más aguado vamos a ser espirituales, no, Señor. Lo único que nos va a sostener es la oración. Lo único que nos va a sostener es la oración. Y hay algo tremendo, es que se va a reflejar, es que se va a ver, es que mi espiritualidad va a demostrarlo. No vamos a ser perfectos porque ninguno va a ser perfecto en la vida. Pero sí nos vamos a sostener y vamos siempre a buscar más lo espiritual que lo natural. Amén. Aleluya. Y dice en Hechos 1:14, y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oiga, vea qué tremendo. ¿Ah? Hay gente que quiere ser espiritual y no ora. Y en la Biblia me enseña que dice que las mujeres con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús perseveraban en la oración. ¿Qué hacían ellos? Perseveraban. Si María, la madre de Jesús, oraba, buscaba la presencia de Dios, si los hermanos de Jesús oraban, ¿quién somos usted y yo para no orar? Porque bien la mamá de Jesús puede decirle, Jesús, yo soy su mamá, yo no ocupo ni orar, usted solo bendígame y haga cosas maravillosas para mí, que a mí todo me vaya bien porque yo soy su mamá, tiene que obedecerme, Jesús. No. Ella tenía claro que para poder recibir de Dios, para poder recibir bendiciones y estar bien, tenía que orar, perseverar, porque dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ah, no, pues yo no quiero orar. Yo no quiero orar ya. ¿Para qué orar? No necesito. Si por lógica Dios me tiene que bendecir, Dios tiene que abrir puertas, no, Señor. Porque la puerta, la llave que abre puertas, la llave que abre milagros, prodigios, la llave que hace cosas sobrenaturales, es tener tiempo de intimidad con Dios, tener tiempo de oración con Dios, buscar la forma, enjanciársela para tener tiempo de oración. Amén. Hay que tener tiempo de oración. ¿Cuánto tiempo saca usted de oración? Eso va a hablar de su vida espiritual. ¿Cuánto tiempo saca usted para orar? ¿Cuánto tiempo saca usted el día en las 24 horas que Dios le regala en el día? ¿Cuánto tiempo saca usted para orar? ¿10 minutos, 15 minutos o no saca nada? ¿1 hora, 2 horas al día, 3 horas, no sé? ¿Cuánto tiempo? La palabra enseña que Daniel dice oraba 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo oramos usted y yo? ¿Cuánto tiempo de intimidad tenemos usted y yo con Dios? Que de verdad Dios tenga que mover la mano a nuestro favor a través de la oración, que Dios diga, es que no me queda de otra que moverme a favor de esta persona, porque ha clamado, me ha buscado, ha perseverado, ha sido fiel en la oración, no se ha detenido. El que ora tarde que temprano, Dios le va a responder, obviamente orando conforme a su voluntad, sabiendo pedir en la oración, porque eso lo vimos el jueves. Hay que saber pedir. No es que voy a ponerme a orar locuras o a pedir cosas que usted sabe que para Dios tal vez son inalcanzables, en el sentido que Dios no te va a dar algo que te vaya a destruir. Amén. Eso como que usted le da a un chiquito un cuchillo y ahí se va a cortar.
Dios sabe qué es lo que te puede dar y para Dios es inalcanzable darte algo que te vaya a destruir, porque Dios no te va a dar algo que te va a destruir. Dios, si no contesta X oración, pregúntele: Dios, esta oración que estoy haciendo, esta petición que estoy poniendo delante de ti, ¿por qué no ha sido contestada? Revélame, muéstrame, ¿será que esta oración va en contra de tu voluntad? Y Dios te va a responder. Y por eso Dios no se la ha contestado. Amén. Pero hay que tener intimidad con Dios. Y quizás usted ni cuenta sea porque simplemente oró por algo, pero nada más medio oró y se quedó esperando la respuesta y nunca llegó. Ay, Dios nunca me respondió. Pero nunca le preguntó: ¿por qué no me la respondió, Señor? Muéstrame, direccióname, guíame. ¿Qué es? ¿Tu voluntad era esta o era la otra? Quiero saberlo, Señor, y Dios te va a responder. Amén. Entonces dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mis hermanos, esta es la serie que quería compartir con ustedes, Termómetro Espiritual, una serie poderosa en la cual hemos venido siendo empoderados. Por eso, servidores, el martes a las 7 de la noche en el seminario, por medio de Zoom. Si usted no tiene la aplicación, bájela, esté ahí esperando el link que les voy a enviar para que se conecten a Zoom, ya que este seminario va en base a este tema poderosísimo. El pastor Jasper nos lo va a estar impartiendo, así que necesito que estén conectaditos ahí para recibir esto más empoderado, porque esto viene del corazón de Dios al corazón de nuestro pastor Jasper. Así que es un tiempo poderoso, no se lo pierda, va a estar poderosísimo. 5 de la tarde el martes vamos a tener el tiempo de oración, 5:45, tiempo de oración, y a las 7 de la noche los servidores nos conectamos a Zoom para tener nuestro seminario. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, Dios, estamos delante de ti dándote gracias por este tiempo que hemos compartido de palabra, este tiempo, Señor, que hemos compartido, Padre, de una palabra que nos enfrenta, nos confronta, Padre, para realmente medir cómo he estado caminando yo delante de ti. Y este tiempo de pandemia, Señor, en este tiempo que estamos, Padre, este tema calza a la perfección, ya que muchos, Señor, en este tiempo han aflojado, han dejado de hacer lo que venían haciendo, creyendo que eran vacaciones los que tenían que tomarse y no más bien buscar más de ti. Señor, gracias por esta noche, tarde, noche. Gracias por este tiempo maravilloso. Bendigo a mi hermana, a mi hermano, Señor, que está conectadito, los que posteriormente van a ver, Señor, esta programación. Les bendecimos desde ya en el nombre poderoso de Jesús. Usted que está ahí conectada, conectado, si usted sabe que necesita arreglar su vida con Cristo, su vida con Jesús, hoy es el día, hoy es la hora, este es el tiempo. La palabra de Dios dice que no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El Señor desea darle vida y vida en abundancia. Aquí yo no estoy para juzgarte, no estoy para criticarte, no estoy para señalarte. Yo estoy para decirle que Cristo le ama y quiere lo mejor para tu vida. Si usted sabe que necesita a Cristo en su corazón, le invito a hacer esta oración en esta tarde. Repita conmigo ahí donde usted está y diga: Señor Jesús, en esta tarde, Señor, reconozco que te he fallado, reconozco, Señor, que he estado viviendo una vida en pecado, una vida pecaminosa, pero hoy te pido perdón. Perdóname, Jesús, y límpiame con tu sangre preciosa. Señor, abro mi corazón a ti para que tú entres en él y seas el único y verdadero Salvador de mi vida. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor. Yo lucharé para que mi nombre nunca sea borrado de ese libro hasta el día, Señor, que tú me llames a tu presencia con parecer inscrito, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración, déjame tu comentario, escríbeme ahí un mensaje en la página para estar orando por usted. Y que Dios me les bendiga a todos, que pasen una tarde y noche maravillosa en compañía de sus familias. Bendiciones.